Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el método de coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular a una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden, lo que significa que estamos buscando una solución particular para una ecuación diferencial que se ajuste a esta forma aquí, y cuando vimos en nuestra lección anterior que la solución general a esta ecuación diferencial encajaría en este formulario aquí dado por, y donde C-1 y -1 más C-2 y -2 provendría del solución general a la ecuación diferencial homogénea correspondiente E, y -P es una solución particular. Entonces, para este ejemplo, solo nos estamos enfocando en encontrar y-P una solución particular. Tengo otros ejemplos de encontrar la solución general completa. Entonces, para encontrar nuestra solución particular usando el método de coeficientes indeterminados, comenzaremos adivinando la forma de una solución particular a nuestra ecuación diferencial con coeficientes indeterminados basados en nuestra función g. Luego, con nuestra suposición y sus derivados, realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial y luego resuelve los coeficientes indeterminados para encontrar la solución particular. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Lo primero que debemos reconocer es que tenemos un segundo orden lineal, ecuación diferencial no homogénea y porque g o la función de la derecha consiste en una función polinómica, una función exponencial o pecados y cosenos. El método de coeficientes indeterminados es una estrategia apropiada. Entonces, lo primero que queremos hacer es adivinar una forma de la solución particular, y porque g igual sin podríamos estar pensando que y-P, nuestra solución particular, podría ser una constante asín. Pero el problema con esto es que la derivada del pecado también involucra coseno, por lo que nuestra solución particular también podría contener cos. Así que también vamos a incluir más una constante b cos. Así que ahora encontraremos la primera y segunda derivada y realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial. Entonces y-P sería igual a multiplicado por la derivada de sin, que sería cos 2, por lo que tendríamos 2a cos y luego más b veces la derivada de cos, que sería 2x2, entonces tendremos 2 sin. Minus 2b sine 2x. Y ahora encontraremos la segunda derivada. Así que aquí vamos a tener 2 a 2x2. O 4a sin y luego 2b veces la derivada And then minus 2b times the derivative. de sin, que sería cos 2. Entonces tendremos 4 cos. Y ahora realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial. Entonces tendremos y' primero, que será 4a sin, 4 cos. Minus 4b cosine 2x. Más guión 2 sin. 2a cosine 2x. Minus 2b sine 2x. Menos y que es a sin más cos. Which is a sine 2x. Plus b cosine 2x. Y esto debe ser igual a pecado, pero debido a que también tenemos cosenos a la izquierda, sigamos adelante y escribamos esto como 0 cos. Y luego más 1 sin. Y ahora vamos a igualar los coeficientes, lo que significa que agruparemos las funciones del coseno, y luego agruparemos las funciones sin y estableceremos los coeficientes iguales entre sí. Observe que hay 1, 2, 3 funciones coseno. Y hay 1, 2, 3 funciones de pecado. Centrémonos primero en las funciones del coseno y vamos a factorizar cos. Observe cómo tendríamos 4b más 2a. Plus 2a. Y luego menos b cos. Acabo de notar que debería haber un paréntesis más aquí. Y ahora mirando solo las funciones de pecado,
Nuevamente vamos a factorizar sin, así tendremos más 4a, 2b. Negative 4a minus 2b. Y entonces esto sería así. Debe ser igual a 0 cos más 1 sin. X plus 1 sine 2x. Ahora, centrándonos en los coeficientes, podemos formar un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos 4b más 2a, b debe ser igual a 0. Y 4a, 2b, a debe ser igual a 1 positivo. Así que sigamos adelante y escribamos eso. Ahora aquí tenemos dos términos similares, por lo que también podemos decir que 5b más 2a debe ser igual a 0. Y aquí también tenemos dos términos similares, tendríamos 5a, 2b igual 1. Equals 1. Así que ahora llevaremos estas dos ecuaciones a la siguiente diapositiva, la resolveremos como un sistema de ecuaciones, y luego, una vez que encontremos los valores de a y b, los sustituiremos de nuevo en y-p para encontrar nuestra solución particular. Vayamos, y cambiemos el orden de estos dos primeros términos en la primera ecuación. Sigamos adelante y escribamos esto como 2a, 5b igual 0. Dejaremos esto igual para que tengamos los términos a y b alineados. Al observar los términos a, observe cómo ya son signos opuestos, por lo que si quisiéramos usar el método de eliminación o el método de suma, podríamos multiplicar la primera ecuación por 5 y la segunda ecuación por 2. Eso nos daría 10a aquí, 10a aquí. Así que si sumamos las ecuaciones juntas eliminaría los términos a, así que sigamos adelante y hagamos eso. Multiplicaremos esta primera ecuación por 5 y la segunda ecuación por 2. Entonces tendremos 10a, 25b igual 0. Y aquí tendremos 10a, 4b igual 2. Minus 4b equals 2. Y ahora, si sumamos estas ecuaciones, observemos cómo los términos a son opuestos, eso sería 0, por lo que tenemos 29b igual 2. Divide ambos lados entre menos 29, y podemos ver que b igual menos 2/29. And we can see that b is equal to negative 2/29. Ahora tenemos que volver atrás y encontrar el valor de a cuando echemos un vistazo a esta primera ecuación aquí. Si resolvemos esto para 2a, observe que 2a debe ser igual a 5b. Entonces tendríamos 2a igual 5 o 5 un menos 2/29. Times negative 2/29. Que sería menos 10/29. Entonces, si tenemos 2a igual menos 10/29, podemos multiplicar ambos lados por la mitad. Y tenemos a igual, esto se simplifica muy bien, menos 5/29. Ahora que tenemos el valor de a y el valor de b, realizaremos la sustitución aquí por a, y aquí por b para encontrar nuestra solución particular. La solución particular, y-p igual a sin. O menos 5/29 sin, y luego b es menos 2/29. And then b is negative 2/29. So Entonces menos 2/29 cos. times cosine 2x. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.